Bueno, y siguen llegando los maestros y les damos la bienvenida, así que son las 7:30. Vamos a comenzar. Tenemos esta noche el tema el planeta enano Plutón y la misión New Horizons, que es una misión que diseñó la NASA para acercarse al planeta enano Plutón y estudiarlo desde cerca. Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción. Mi nombre es Armando Causade, represento la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico y le doy la bienvenida a todos los presentes. Sé que hay una concurrencia bastante nutrida y eso nos entusiasma. Les estoy mostrando la información de contacto, teléfono, correo electrónico, de tal modo que si alguno de los maestros o cualquier persona en la audiencia tiene interés de comunicarse, pues puede hacerlo. Mis credenciales profesionales están resumidos en LinkedIn, tienen el enlace. Toda la información está disponible y somos muy transparentes, así que pueden ver la información. Bueno, antes de comenzar quería mencionarles, sabiendo que tenemos una audiencia formada principalmente por docentes, y a los docentes les gusta tener materiales adicionales, notas explicativas relacionadas con el tema que se está discutiendo. Hay una página de internet, www.armandocausade.org, y creo que se está viendo en pantalla. Se está viendo una captura de pantalla, la pueden ver. En esa página de internet yo tengo disponibles algunos materiales que yo utilizo en mis clases y pueden también servir para estas conferencias, materiales suplementarios, y los pueden encontrar en la sección Books, libros. Particularmente se publicó recientemente el libro de texto Panorama de la Astronomía, que lo pueden descargar libre de costo, gratis, en armandocausade.org, la sección Books, libros. También en la sección de Class Material pueden descargar algunos materiales adicionales. También son materiales que acostumbro utilizar en mis clases, en mis conferencias. Todos esos materiales pueden complementar el tema que vamos a discutir esta noche. Bueno, brevemente, enseño astronomía en la Universidad Metropolitana Cupey. También enseño astronomía en la Universidad de Puerto Rico, Aguadilla. Recientemente he estado como representante afiliado en NASA, Puerto Rico Space Camp Consortium, que es la oficina que existe aquí en Puerto Rico, con sede en Universidad de Puerto Rico Río Piedras, para la implementación en Puerto Rico del programa NASA Space Grant. Eso pues le da alguna idea a los miembros de la audiencia de los credenciales profesionales. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema que tenemos para esta noche. Este es un tema muy de actualidad. Plutón y la misión New Horizons. Yo voy a hacer tres cosas en esta presentación. Número uno, voy a hablar sobre el planeta enano Plutón, y a eso le dedicaré como unos 25 minutos. Segundo, voy a hablar de qué fue lo que ocurrió con el planeta enano Plutón, porque antes era un planeta clásico y dejó de serlo y ahora es un planeta enano, y esa es la pregunta que se hace en todas las conferencias que se dan sobre este tema, y a eso le vamos a dar como 25 minutos más. Y otros 25 minutos para hablar de la misión New Horizons y sus descubrimientos en el planeta enano Plutón. O sea que a cada uno de estos tres temas le vamos a dedicar aproximadamente como una tercera parte del tiempo. Bueno, están preguntando que si el material se puede bajar en un pendrive. Sí, en la página armandocausade.org, como explicamos, están los materiales para esta presentación y muchas otras que yo ofrezco. Particularmente el libro Panorama de la Astronomía tiene una excelente sección en el capítulo 3 sobre el sistema solar, que básicamente incluye todos o casi todos los datos que vamos a discutir en esta presentación. Así que la página de internet se creó con ese propósito, que puedan descargar la información. Ok, capítulo 3 del libro Panorama de la Astronomía, para las personas que tienen dudas. Van a ir a armandocausade.org Books, descarguen el libro Panorama de la Astronomía. En el capítulo 3 tienen una discusión resumida de lo que estamos presentando aquí hoy. Bueno,
El planeta Plutón, considerado planeta clásico a su descubrimiento en 1930, tuvo un hallazgo muy interesante. El planeta enano Plutón no se descubrió como Urano, que fue toda una sorpresa en 1781. El planeta enano Plutón tiene mucho más parecido en su descubrimiento con el planeta Neptuno, hallado en 1846. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, cuando se descubrió Urano en 1781, Herschel estaba en Gran Bretaña observando el cielo con un instrumento de 155 milímetros y pasa por encima de algo raro que él pudo identificar que no era una estrella, pensó que era un cometa. Él identificó que era el planeta Urano. Este planeta, pues, continúan estudiándolo por las siguientes décadas. Ya para la década de 1810, 1820, se encuentra que tenía unas irregularidades en su movimiento. Quiero decir con estas irregularidades que la posición del planeta Urano que se veía en el cielo no coincidía con los cálculos que se hacían de antemano. Y estas irregularidades en el movimiento de Urano llevan al descubrimiento de Neptuno en 1846. A base de esas irregularidades, esas perturbaciones orbitales, se hacen cálculos matemáticos que llevan una predicción en la década de 1840 de que debía haber un nuevo planeta no conocido en ese momento. Y ese fue el origen del planeta Neptuno en 1846. Bueno, con Plutón ocurre algo parecido. A partir del descubrimiento de Neptuno en 1846, se encuentra que Neptuno también tiene irregularidades en su movimiento. O sea, una vez más, la posición que se le veía a Neptuno en el cielo no coincidía con los cálculos que se hacían de antemano. Casi coincidía, pero no exactamente. Y eso llevó a la sospecha, y ya estamos hablando de la década de 1880, 1890, 1900, 1910, lleva a la sospecha que tenía que haber otro planeta o algún otro astro más allá de Neptuno que tenía que estar ejerciendo alguna influencia gravitatoria sobre Neptuno y perturbando su órbita. Y de aquí viene la sospecha de que debía haber un planeta adicional. Y en esta diapositiva menciona que Clyde Tombaugh en 1930 descubrió el entonces planeta Plutón, pensando que era el noveno planeta. Esto tiene un trasfondo interesante. Clyde Tombaugh en la década de 1920 llegó al observatorio Lowell en Arizona, uno de los observatorios más famosos en Estados Unidos. Y en el observatorio Lowell había mucho interés en emprender la búsqueda por el noveno planeta. Y de hecho, Clyde Tombaugh era un astrónomo aficionado. Él no era un profesional que tuviera grandes credenciales en esta ciencia. Y a él lo incorporaron a este proyecto, el cual empleaba la fotografía para observar y fotografiar distintas áreas del cielo y tratar de emprender la búsqueda de este planeta entonces desconocido. Y eso fue en la década de 1920. Bueno, para hacer una larga historia corta, en 1930, y aquí ustedes ven las fotografías que llevaron al descubrimiento de lo que entonces se conocía como el planeta Plutón. Ustedes pueden ver que en enero 23, 1930, se hace una imagen fotográfica donde se ve un pequeño punto y luego 6 días después se vuelve a hacer una imagen fotográfica de esa misma región del cielo, pero descubren que ese puntito se había movido, ¿verdad? Y estas no fueron las únicas fotografías. Clyde Tombaugh estuvo haciendo fotografías parecidas a esta en cientos, si no miles de regiones del cielo. O sea que, pueblerinamente hablando, esto era como buscar una aguja en un pajar, ¿verdad? Y bueno, pudieron identificar este pequeño puntito. Y eso fue interesante, pero conocido este planeta, todavía no se le había podido ver el rostro. Fotografías como estas que ustedes ven aquí fueron las mejores que se tuvieron de Plutón fácilmente hasta la llegada del telescopio espacial Hubble en la década de 1990. O sea que nadie realmente llegó a ver a Plutón mejor de lo que lo están viendo aquí por 50 o 60 años. Bueno, ¿qué ocurrió?
Se encontró que si Neptuno pues tardaba más de 160 años, como unos 164, 165 años en circular el Sol, en efecto Plutón está más retirado aún, tarda 248 años en circular el Sol, tiene una distancia media a la Tierra de unos 5.900 millones de kilómetros, pero, repito, fue muy poco lo que se pudo conocer de este planeta hasta 1978, cuando se encontró su primera luna Caronte. Ocurrió algo interesante. Con las leyes de Kepler, pudieron entonces, observando que esta luna tardaba varios días en circular a Plutón y midiendo ese periodo orbital, pudieron comprender la influencia gravitatoria que Plutón ejercía sobre esta luna. Con esa influencia gravitatoria pudieron comprender la masa de Plutón y comprendiendo la masa pudieron comprender algo del tamaño de Plutón. Bueno, ¿qué ocurre? A su descubrimiento en 1930 lo que se veía era un punto en las fotografías, como ustedes pueden ver aquí. Se sospechaba que tenía 10.000 o 12.000 kilómetros de diámetro parecido a la Tierra. Ya para la década del 60 se le redujo en tamaño y se hablaba quizá de unos 5.000 o 6.000 kilómetros. Ya para la década del 70, más concretamente 1978, cuando se descubre la luna Caronte, y se encuentra que la masa de Plutón era casi nada, muy reducida, reducen el diámetro de Plutón, si acaso, a unos 2.500 kilómetros. Y algunos científicos decían, bueno, si empezó con 10.000 kilómetros y después bajó a 5.000 y después bajó a 2.500, a este ritmo pues va a llegar el momento que va a desaparecer. Hay una pregunta que nos hacen, ¿cómo se pudo determinar en ese punto que podía ser un planeta? Bueno, es una pregunta interesante. Durante los primeros días de su descubrimiento se pudo sospechar quizá que era un asteroide, que era un cometa, que era alguna otra cosa. Y es interesante indagar en esto. Bueno, si hubiera sido un asteroide, los asteroides se mueven quizá unas 3 o 4 unidades astronómicas de la Tierra versus Plutón, que se mueve unas 30, 35 unidades astronómicas de la Tierra. ¿Qué quiero decir con eso? Si hubiera sido un asteroide se hubiera movido más rápido. Mirando esta fotografía, en 6 días un asteroide debía haberse movido como 10 veces más de lo que se ha movido Plutón. Este movimiento tan lento pues implica que era algo muy lejano y si se está viendo una distancia tan grande tenía que ser algo relativamente voluminoso, ¿verdad? Un cometa. Bueno, a esta distancia es muy difícil observar los cometas. No era un asteroide. Si lo hubiera sido, se hubiera movido más rápido en la fotografía. No era un cometa, porque si lo hubiera sido, no se hubiera visto a esa distancia jamás en una fotografía como esta. Por eliminación, pues se intuyó que era un planeta. Hoy día sabemos que no es exactamente un planeta clásico, por eso creo que la pregunta es muy válida. Es un planeta enano, de hecho. No era un planeta realmente. Pero bueno, se supuso que era un planeta en aquel momento. Bueno, aquí podemos ver una fotografía que resume los componentes del sistema solar. Vemos el planeta Urano relativamente distante aquí en la esquina superior izquierda. Vemos el planeta Neptuno y más distante aún el ex planeta Plutón, hoy planeta enano. Así que de nuevo recordemos que una de las cosas que llevó a la sospecha desde mediados del siglo XIX que podía haber un planeta más allá de Neptuno, Neptuno es el que estoy señalando y lo pueden ver en pantalla, y fue el hecho de que había perturbaciones en el movimiento de Neptuno. Bueno, al día de hoy se han podido explicar parte de esas perturbaciones que tenía Neptuno como errores observacionales con los instrumentos de la época. Sin embargo, hoy día sabemos que Plutón es tan pequeño que su masa y su influencia gravitatoria no podía ser suficiente para causar las perturbaciones observadas en Neptuno. O sea que hay otra parte de las perturbaciones en Neptuno que todavía hoy día no están explicadas. Y eso ha llevado a los científicos a pensar que sí pudiera haber otros planetas reales y no planetas enanos, como es el caso de Plutón. Bueno, esta diapositiva muestra un gráfico de cómo es que funcionan las perturbaciones en el caso de Urano y en el caso de Neptuno. En ciertos momentos
Neptuno parecía más atrás porque Urano lo empujaba. En otros momentos Neptuno parecía más adelante porque Urano lo alaba. Y lo mismo pasó también con Neptuno. Bueno, pasando a la década de 1990, en que se llevó a la órbita de la Tierra el telescopio espacial Hubble, se pudieron hacer fotografías relativamente aceptables del planeta enano Plutón. Y esta imagen es muy interesante, muestra un comparativo de las mejores fotografías que se tenían tomadas desde la Tierra con telescopios que tienen que atravesar la atmósfera, versus la imagen que pudo obtener el telescopio espacial Hubble a principios de la década de 1990. De hecho, pueden ver que hay una resolución bastante aceptable para Plutón y sin una Caronte, mientras que utilizando los telescopios que hay en la superficie de la Tierra y tienen que atravesar la atmósfera, pues la resolución es relativamente pobre. O sea que con el telescopio espacial Hubble hubo una mejoría. Ya para este tiempo se tenía una idea relativamente precisa del diámetro de este mundo. Y se sabía que Plutón debía tener como entre 2.000 a 2.500 kilómetros de diámetro. Bueno, vamos a hablar en términos de diámetros terrestres. Plutón tendría una sexta parte del diámetro de la Tierra. Y más fácil todavía, esta imagen presenta un comparativo. Plutón es más pequeño no solamente que nuestro planeta, Plutón es más pequeño que nuestra propia Luna. Y el comparativo también incluye la luna Caronte de Plutón. O sea que es un mundo diminuto realmente. Y ya desde la década del 90, pues se empezó a sospechar que Plutón pudiera no ser un planeta clásico y quizás ser otra cosa. Algunos propusieron que quizás era un cometa o algo diferente de lo que realmente conocíamos. O sea que en este comparativo vemos que era un mundo muy pequeño. Y esta imagen que se muestra aquí no es el verdadero rostro de Plutón. Esto era como los científicos en la década del 90 imaginaban el aspecto que podía tener ese planeta. De nuevo, las mejores fotografías que se tenían eran como la que estamos viendo aquí. Bueno, ya en aquel momento se había podido determinar que había una tenue atmósfera compuesta principalmente de nitrógeno. Es interesante porque nitrógeno es el componente principal de la atmósfera de la Tierra, pero la Tierra tiene una atmósfera muy densa y Plutón lo que tiene es una atmósfera muy enrarecida. Y ocurre también algo interesante. Como Plutón está tan retirado del Sol, parte de esta atmósfera queda helada completamente sobre su superficie. Y en momentos en que Plutón se acerca un poco más al Sol, que calienta un poco más su superficie, no muchísimo, Plutón recibe una milésima de la luz solar que recibe la Tierra. O sea que es un mundo muy frío. Pero cuando se acerca un poco más al Sol, se recalienta un poco más la superficie y parte de esta atmósfera se descongela y pasa directamente al estado gaseoso. En 2005 se descubrieron dos nuevas lunas muy pequeñas, Nix y Hydra. En el 2011 se descubrió Kerberos y Styx en el 2012. Y junto con Caronte, que se había descubierto en 1978, Plutón tiene hoy día 5 lunas conocidas, 5 satélites conocidos. Esta imagen es interesante, la tomó el telescopio espacial Hubble en el año 2005 y además de Plutón, con su gran luna Caronte, muestra dos de las lunas pequeñas, Nix y Hydra. De nuevo, una de las mejores imágenes que se tenía de Plutón antes de que la misión New Horizons visitara este mundo en el año 2015. Bueno, esto todavía no es el rostro de Plutón. Esta fue la mejor predicción que se logró hacer del aspecto físico del planeta antes que la misión New Horizons llegara en julio de 2015. Ustedes pueden ver a la izquierda, esta fue la predicción que se hizo en abril 2015 y esto se utilizó en una película que hizo National Space Society, a la izquierda, para promocionar la misión New Horizons y crear interés público sobre la visita al planeta Plutón. A la izquierda fue la predicción que se hizo en abril 2015. A la derecha está la fotografía que realmente tomó el New Horizons 3 meses después, en julio de 2015. Y es interesante porque esa predicción que ustedes pueden ver a la izquierda se acerca bastante a la realidad. Recordemos que antes de la mitad del año 2015
Plutón lo que se veía en los telescopios era como un pequeño punto amarillo. Un pequeño punto amarillo. Y no se sabía más nada sobre el rostro de este planeta. Bueno, esto es un concepto artístico que hizo el conocido Adolf Schaller, que es uno de estos artistas que a base del conocimiento científico conocido, pues, pintan escenas de otros mundos. Y esto probablemente se acerca mucho a la realidad. Y esto también fue antes del New Horizons. Es un concepto artístico, no es una fotografía real, no lo es un concepto artístico que muestra el aspecto que tendría la superficie de Plutón. Y vemos que hay una atmósfera poco densa, enrarecida, pero hay una atmósfera. Vemos que hay luz solar, se recibe, por supuesto, mucha menos luz solar que en la Tierra. Vemos la luna Caronte, también retratada en este gráfico, y vemos mucho material helado en la superficie. Parte de ese material es una fracción de la atmósfera que pasó del estado gaseoso al estado sólido. Bueno, problemas con Plutón. ¿Qué fue lo que ocurrió con Plutón? Esto es una pregunta clave en cualquier conferencia que se dé sobre este tema. Estas dificultades se empezaron a observar en la década del 70 y ya en la década del 90 estas dificultades estaban engordando mucho. O sea que ya en la década del 90 se hablaba muchísimo de este asunto. Primero, ustedes pueden ver en el centro de este gráfico las órbitas de los 8 planetas clásicos, desde Mercurio hasta Neptuno. Y hay algo muy evidente. Todas las órbitas están alineadas en un mismo plano. Ese es el plano que conocemos como la eclíptica. La eclíptica es la órbita de la Tierra, ¿verdad? También es el paso aparente del Sol en el cielo, en la esfera celeste. Pero vamos a decir que es la órbita de la Tierra. Y vemos que todos los 8 planetas clásicos, desde Mercurio hasta Neptuno, tienen órbitas alineadas con ese mismo plano. Pero hay un problema. Plutón tiene una órbita con una inclinación de 17 grados. Yo creo que el gráfico lo muestra de una manera bastante convincente. Eso no lo hace ninguno de los planetas clásicos. Si acaso Mercurio, que tiene una inclinación de 7 grados, si acaso, pero 7 grados no es muchísimo, 17 grados es bastante. Esto hace que Plutón se asemeje más a algunos asteroides y cometas, que sí tienen órbitas altamente inclinadas. Se parece en su órbita más a los cometas y a los asteroides que a los demás planetas. No solamente la inclinación, hay otro problema con la órbita, la excentricidad. Aquí en el medio tienen un gráfico que les estamos mostrando. En el Sol aparecería en el medio. Tenemos el planeta Neptuno, cuya órbita está señalada en azul, y el explaneta Plutón, hoy planeta enano Plutón, con una órbita señalada en rojo. Vemos que para la órbita de Neptuno el Sol queda aproximadamente en el medio, porque no voy a decir exactamente, pero queda muy cerca del medio, cosa que no ocurre en la órbita de Plutón. El Sol dista mucho del medio de la órbita. Es una órbita bastante elíptica, es una órbita bastante excéntrica. Y esto no ocurre con los demás planetas. Las órbitas de los 8 planetas clásicos son órbitas muy poco excéntricas, o sea, casi perfectamente circulares. Ninguna perfectamente circular, pero casi perfectamente circulares. Quizá la más excéntrica sería la de Marte, pero jamás tiene la irregularidad que tiene esta órbita de Plutón. O sea que vemos que Plutón tiene problema con la inclinación de su órbita. Plutón tiene problema con la excentricidad de su órbita. Y en la década del 90 seguían los problemas. Hay 2 categorías principales de planetas en nuestro sistema planetario. Los planetas terrestres, como Mercurio, Venus, nuestro mundo, la Tierra y Marte, que se componen mayormente de material rocoso. Y los planetas jovianos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que se componen mayormente de gases y hielos. Material volátil, pero tienen poco sólido. No tienen mucho material rocoso. Pues, ¿qué ocurre? Cuando trataron de incorporar al explaneta Plutón en alguna de estas características, ocurrió que ninguna de esas clasificaciones entraba. Planeta rocoso, pues no, porque tiene mucho hielo. Ustedes pueden ver aquí, tiene una superficie de nitrógeno congelado, tiene un manto de agua congelada, hielo,
Y adentro sí, tiene un volumen considerable de roca, sí, pero la mitad del volumen de este mundo es hielo. Y eso no ocurre con ninguno de los planetas terrestres. Planetas jovianos tampoco. Los planetas jovianos tienen mucho gas. Y aquí no vemos mucho gas en este planeta. Y eso es una dificultad grande. O sea que Plutón no entraba ni en la lista de los planetas terrestres, con Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, pero tampoco entraba en los planetas jovianos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hemos añadido 3 problemas. Primero, la inclinación de la órbita. Segundo, la excentricidad de la órbita. Y tercero, su clasificación de acuerdo a densidad y composición química. 3 grandes problemas. Bueno, ¿qué ocurrió? Todos estos problemas nos siguieron arrastrando. Y en el año 2005 se encontró un astro muy interesante en las afueras del sistema solar. Hemos dicho que a Plutón se le estimaba un diámetro como de unos 2.300, 2.400 kilómetros. Pues se encontró un astro en las afueras del sistema solar cuyo diámetro se estimó en unos 2.400, 2.500 kilómetros. ¿Qué quiere decir con eso? Parecido en tamaño a Plutón, pero si acaso un poco más grande. En el año 2005, ese es el actual planeta enano Éride, o Eris. Los 2 nombres están aceptados en idioma español y se refiere a una deidad de la mitología romana que representaba la discordia. Y de hecho, el descubrimiento de este astro trajo mucha discordia en el año 2005. Tanto que los descubridores, cuando realizaron el hallazgo, lo callaron por varios meses antes de divulgarlo a la prensa. Porque y lo hicieron muy bien, En ciencia uno no anuncia las cosas hasta uno estar completamente seguro de que el descubrimiento que uno tiene a mano es certero. Y ellos querían estar muy seguros que el descubrimiento fuera certero. Y en el año 2005, luego del hallazgo, lo guardaron en el bolsillo por varios meses antes de sacarlo a relucir en la prensa. También ellos sabían que esto iba a crear controversia y la creó. Eso fue el año 2005. Le llamaban a Éride el 10º planeta. ¿Por qué? Porque, bueno, si Plutón era planeta, en aquel momento se consideraba, y este astro, igual o un poco más grande en tamaño a Plutón, pues debía también ser un planeta. Y lo que los astrónomos conversaban en aquella época, o los dos son planetas o ninguno es planeta, pero no se puede dejar a Plutón en la lista de planetas y dejar a Éride fuera de la lista. O sea que o los dos son planetas o los dos no son planetas. Bueno, y dentro de este escenario donde los ánimos estaban ya bastante caldeados, se hace en el año 2006 una asamblea de la Unión Astronómica Internacional. Y esta organización es el cuerpo rector de la astronomía a nivel mundial que incorpora a miles de astrónomos de todas las nacionalidades, que se reúnen usualmente cada 2 o 3 años. Y en el año 2006 tocó la asamblea en la ciudad de Praga, en la República Checa. Y naturalmente, con este ambiente tan caldeado, pues entró el asunto de Plutón. Bueno, y de aquí es que surgió la decisión que muchas personas han cuestionado. Se creó una nueva denominación que no existía en aquel momento, Small Solar System Body, que es un pequeño cuerpo del sistema solar, los cuerpos pequeños. Y esto fue una denominación introducida por la Unión Astronómica Internacional en el año 2006 para referirse a asteroides, cometas y pequeños cuerpos que no entran dentro de la categoría de planetas clásicos, pero que tampoco son lunas o satélites, ¿verdad? Y ocurrió algo interesante. Dentro de la categoría de pequeños cuerpos, trajeron al antiguo planeta Plutón y trajeron al nuevo 10º planeta, como le llamaban, a Éride. Y se llegó a una conclusión bien interesante. Dijo la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional en el 2006. Bueno, Plutón no es un planeta, tampoco lo es Éride. ¿Y entonces qué son? Bueno, se creó el llamado concepto de los planetas enanos, en inglés los dwarf planets. Son pequeños cuerpos que tienen una categoría más alta que un cometa, que un asteroide. Son de mucha más envergadura que un asteroide, un cometa,
pero no tienen la misma envergadura que tendría un planeta clásico. Vamos a llamarle planetas clásicos, ¿verdad? Y se creó una definición de 4 puntos para estos llamados planetas enanos. Lo que se tenía en mente era categorizar cuerpos de 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros. Que no fueran lunas, que no fueran satélites. ¿Por qué 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros? Los planetas clásicos, todos pasan de 4.000 kilómetros. Desde 4.000, 5.000 que tiene Mercurio hasta 120.000 que tiene Júpiter. Los asteroides no pasan de 1.000 kilómetros. Y la gran mayoría tiene menos de 500 o de 400. Los cometas son más pequeños todavía. No pasan de 100 kilómetros hasta donde se conocen. ¿Dónde entonces meter estos cuerpos de 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros? La nueva categoría de los dwarf planets. Bueno, primero, está en órbita alrededor del Sol. O sea, en este sentido, Plutón y Eris de los dos cumplen. Segundo, tiene masa suficiente para llegar a un estado de equilibrio hidrostático. En palabras sencillas, alcanza de una forma más o menos redonda. La gravedad es la que redondea los planetas. Tercero, este es el punto clave, no ha limpiado su vecindario orbital. Si ha limpiado su vecindario orbital, es un planeta. Por ejemplo, Neptuno y Plutón cruzan sus órbitas. Neptuno ha limpiado su vecindario orbital. ¿Por qué? Porque Neptuno no tiene cuerpos de igual tamaño o envergadura o igual masa que cruzan su órbita. No lo tiene. Pero Plutón no ha limpiado su vecindario orbital. ¿Por qué? Porque Plutón se cruza con Neptuno y Plutón tiene cuerpos de mayor tamaño, mayor masa, mayor influencia gravitatoria que cruzan su órbita. O sea que Neptuno ha limpiado su vecindario orbital, pero Plutón no. ¿Realmente qué significa esto? Esto ha creado muchísima duda. Y hay personas que han manifestado que esto de limpiar su vecindario orbital es una definición ambigua, no lo entienden. La realidad es que esto no está del todo claro, esto va a haber que definirlo mejor. Es un punto que la astronomía va a tener que trabajar. Y por eso no nos extrañemos que en los próximos años puedan haber nuevos trabajos conducentes a la reclasificación de Plutón. Y número 4, no es una duda. Bueno, en aquel momento, la Unión Internacional Astronómica aceptó 3 planetas enanos. En el año 2006, elevó al asteroide Ceres a esa categoría, lo elevó porque un planeta enano es un cuerpo de mayor envergadura que un asteroide. Lo elevaron. A Plutón lo degradaron de la categoría de planeta clásico a planeta enano. Perdió categoría. Érides, que había estado como en un limbo, Éride o Eris, fue entonces llevado a esta nueva categoría de planeta enano 1 año y medio después de su descubrimiento. Desde eso se han aceptado 2 cuerpos adicionales, Haumea y Makemake. Aquí están los 5 que reconocemos hoy como dwarf planets, como planetas enanos. Ceres, descubierto en 1801, se consideró como planeta en aquel momento. En 1846 fue degradado a asteroide y en el 2006 fue aumentado de categoría a planeta enano. Plutón, descubierto en 1930 como planeta enano, descubierto como planeta clásico y fue degradado a planeta enano en 2006. Éride fue descubierto en 2005 y clasificado como planeta enano en 2006. Y luego en el año 2008 se añadieron Haumea y Makemake. Esto es un resumen, no vamos a indagar mucho en este resumen, lo pueden encontrar en el libro Panorama de la Astronomía contiene todos estos datos, lo pueden descargar gratis. Solamente quiero mostrarles que de estos 5 planetas enanos que reconocemos, uno de ellos, Ceres, circula el Sol en el cinturón de asteroides. Dicen que se fue el sonido, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Hoy agradezco que lo hayan alertado, así vamos a estar muy alertas si esto ocurre. Bueno, y en estos datos de rigor pueden ver que 4 de estos 5 planetas enanos pues están circulando el Sol a las afueras del sistema solar. Este gráfico es interesante porque muestra todos estos cuerpos en órbita, los muestra a escala. Y tenemos, en la parte inferior tenemos el planeta Tierra, tenemos nuestra Luna, recordemos todo a escala.
todo está en la misma escala. Tenemos a Plutón con sus 5 lunas, vemos que es bastante pequeño en comparación con la Tierra. Tenemos a Éride, aproximadamente igual en tamaño, y se decía que era mayor, ahora sabemos que es aproximadamente igual, tiene como unos 2.400 kilómetros, aproximadamente el mismo tamaño que tiene Plutón. Vemos a Makemake, un poco más pequeño, y tiene un color rojizo, en color se parece al planeta Marte, no así en tamaño porque es muy pequeño. Tenemos a Haumea, que tiene una forma relativamente ovalada. A mí me parece que aquí no concuerda con uno de los puntos que hay en la definición de planetas enanos, pero bueno, ha sido aceptado. Y abajo tenemos a Sedna, que no es un planeta enano, es un candidato para planeta enano. Tenemos a Quaoar, 2007 OR10, tenemos a Orcus, y estos 4 que aparecen abajo son candidatos que pudieran en el futuro quizás ser elevados a esta categoría. O sea que el hecho de que tenemos 5 planetas enanos, no podemos descartar que en el futuro, pues, consideremos otros mundos adicionales. Y esto es interesante. Si el anterior vimos los tamaños de escala, aquí vemos las órbitas de estos planetas enanos, tanto los aceptados como los candidatos. Por ejemplo, vemos al planeta Urano, planeta clásico, vemos a Neptuno, planeta clásico, vemos a Plutón con su órbita muy excéntrica, vemos a Eris, impresionante la órbita de Eris, muy excéntrica. Tenemos a Sedna, que es un posible candidato, que circula el Sol a una distancia enorme. Tenemos a Haumea, a Makemake, o sea que vemos que la mayor parte de estos astros se mueven en las afueras del sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno. Bueno, las masas. A veces la masa es más importante que el diámetro, porque la masa nos dice en esencia la cantidad de materia que hay en estos astros. Y nos da una idea esta ilustración de la cantidad de materia que contienen estos planetas enanos en comparación con nuestra Luna. Observen que nuestra Luna, tan pequeña como es, contiene una mayor cantidad de masa que cada uno de los planetas enanos, incluso que todos, si se tomaran en conjunto. Ceres es relativamente poco masivo, es el más pequeño de los 5 planetas enanos que reconocemos hasta hoy. Bueno, vamos a hacer un recuento, quiero continuar con Plutón, pero si podemos hacer un paréntesis de 2 o 3 minutos, podemos hablar algo adicional de estos planetas enanos. El famoso Éride, descubierto en el año 2005, y esta es una de las mejores fotografías que se tienen. Observen nuevamente que no se ha visto el rostro de Éride, y ilustraciones tan hermosas como esta que vemos son pinturas que muestran cómo los artistas y los científicos imaginan estos mundos, pero nadie les ha visto el rostro. Y surge algo interesante de la historia de la ciencia. Aunque el descubrimiento se realizó en el año 2005, este planeta enano Éride ya se había registrado en fotografías obtenidas en el 2003, pero a veces en los proyectos científicos se recopilan tantos datos y el volumen de datos adquiridos es tan grande que los datos no terminan analizándose hasta 2 o 3 años después. Y como les había explicado, el descubrimiento se hizo en enero 2005, pero no se anunció el hallazgo sino hasta julio 2005. Tenemos también al ex asteroide, hoy día planeta enano Ceres, conocido desde 1801, hace más de 200 años. Y a ese lo hemos podido observar un poco mejor. No vemos un rostro perfecto, pero vemos un rostro un poco más detallado que para los otros planetas enanos. ¿Por qué? Porque está más cerca. Si Plutón está a 33 unidades astronómicas de nosotros, y cada unidad astronómica tiene valor de 150 millones de kilómetros, Ceres apenas está como unas 3 o 4 unidades astronómicas de nosotros, está mucho más cerca. Y apuntando el telescopio espacial Hubble, pues se pueden lograr fotografías un poco más detalladas. No demasiado, porque Ceres es muy pequeño, pero se puede lograr un poco más. Y esta es una de las mejores imágenes que se tiene. Este es Ceres, planeta enano, comparado con nuestra Tierra y con la Luna, ven que es un mundo pequeño. Ceres lo que tiene son de 900 a 1000 kilómetros de diámetro, la Luna tiene 3400, la Tierra tiene 12000, o sea que vemos que son mundos relativamente pequeños, pero aún así son lo suficientemente masivos para ser redondos. Es interesante, la misión Dawn se acercó, que ustedes pueden ver aquí, al planeta enano Ceres. Y aquí sí, en el año 2012,
se pudo ver el rostro detallado por primera vez de este planeta enano. Ya antes se había visto un rostro más crudo con fotografías del telescopio espacial Hubble, pero en 2012 se pudo mirar de cerca. Una de las características que más interés ha levantado en Ceres es, estoy señalando la pantalla, un cráter que tiene puntos brillantes. Y han surgido algunas explicaciones probables, pero todavía eso está bajo estudio. Aquí hay una imagen más cercana, hecha por la sonda Dawn, de ese cráter que tiene áreas brillantes. Pudiera ser hielo, pero hay otras explicaciones. Y esto es un diagrama de la estructura interior. Les muestro esta estructura porque se parece mucho a la estructura interna de Plutón. Bastante. Un núcleo sólido rocoso, un manto de agua que pudiera estar helada, pero una parte de esa agua pudiera también estar en estado líquido. Y una corteza que puede tener una mezcla de hielo y roca. Haumea, retratado en el año 2006 por el telescopio Keck en Hawái, que es uno de los más grandes telescopios ópticos en la superficie de la Tierra. Y seguimos insistiendo, aún con los mejores telescopios ópticos, no es suficiente la potencia para poder mirar el rostro de estos mundos. Solo podemos verles el rostro si una sonda se les acerca. Y aquí vemos un concepto artístico que nos ilustra que no tiene una forma perfectamente circular, es un poco más ovalado, tiene dos lunas. Y Makemake, que es más pequeño, y en fotografías del telescopio espacial Hubble, como esta imagen del 2006, pues vemos que apenas es un punto rojo. Un punto rojo, no se ve mucho más allá de eso. No había lunas discernibles en aquel momento, pero más recientemente ya se le ha descubierto que tiene lunas. Y una vez más, esto es un concepto artístico, ¿ok? Esto es una pintura que hizo un artista imaginando cómo pudiera ser el aspecto de este planeta. No es una fotografía real. Y esto es otra gráfica que muestra a los candidatos a planetas enanos puestos en escala. Bueno, volvemos a Plutón. En el año 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional degrada a Plutón a la característica de planeta enano, ya no se le contaría entre los planetas clásicos. De hecho, el conteo de 9 se redujo a 8. Los planetas clásicos terminan en la órbita de Neptuno, hasta ahí. Eso creó mucha incomodidad en el público, creó mucho malestar y surgieron situaciones como esta que ustedes ven aquí. Hubo protestas, el público se resistía a que Plutón fuera degradado, todavía incluso hay personas que se resisten, incluso dentro de las grandes organizaciones científicas, dentro de las universidades, hay personas que sostienen que todavía el explaneta Plutón debería ser contado entre la lista de planetas clásicos. O sea que esto todavía es un punto contencioso. Ha habido y sigue habiendo reacciones a esta decisión que tiene ya casi 12 años. Bueno, yo les había mencionado que en el caso de Plutón debemos estar muy alerta y yo les aseguro que, miren, no el año que viene, pero yo les puedo asegurar que en los próximos 10 a 15 años va a haber cambios importantes en nuestro entendimiento de todos los astros que están en las afueras del sistema solar. Y estén muy pendientes porque puede haber cambios en la categorización de Plutón y otros cuerpos similares en esa región de nuestro sistema. Parte de esto pudiera surgir a raíz de la misión New Horizons. Esto es un proyecto que concibió la NASA hace ya más de una década para poder estudiar de cerca al planeta enano Plutón. Se comprendió hace 15, 20 años que todas las dudas que existían sobre este mundo no iban a poder ser resueltas hasta que verdaderamente pudiéramos ver el rostro de este planeta. Ya ustedes saben que en la década del 90 había muchísimas dudas, pero ningún telescopio enseñaba más que un punto amarillo. Y de esto es que se llegó a concebir la misión New Horizons. No es una misión orbital, a diferencia del Cassini, que hasta recientemente estuvo circulando el planeta Saturno, a diferencia del Messenger, que ha estado también estudiando el planeta Mercurio, circulándolo en torno a su órbita.
O el Juno, que está en la órbita de Júpiter. Esto no es una misión orbital, es un flyby, es un sobrevuelo del planeta Plutón. ¿Qué significa? Que esta sonda encuentra al planeta enano Plutón, se aproxima a él, por varias horas le toma fotografías de cerca y después se aleja y sigue su camino, perdiéndose en el espacio. ¿Okay? O sea que eso es importante. No era una misión orbital, es un flyby. Porque en parte, no es imposible colocar una sonda en órbita de Plutón. Imposible nada, pero es muy difícil. Plutón es tan pequeño y tiene tan poca gravedad que es muy difícil lograr que una sonda pueda ser capturada en la gravedad de Plutón. Imposible no es, pero es muy difícil. Dio mucho trabajo colocar el Messenger en torno a la órbita de Mercurio. Y Mercurio es más grande y más masivo que Plutón. O sea que hubiera dado mucho más trabajo con Plutón. No es imposible, pero se logrará en el futuro. Esta sonda observó en detalle la geología y la atmósfera de Plutón. Aportó datos que ayudaron a trazar mapas detallados de la superficie y vamos a ver algunos de esos mapas. Vamos a ver las fotografías, las tengo un poco más adelante. Quiero que veamos y podamos aprender de todo ese material. A partir del año 2006, la sonda continuará viajando a través del cinturón Kuiper y en los próximos años ya hay objetos, cuerpos, astros de las afueras del sistema solar que están señalados para ser visitados por la sonda New Horizons. Ok. Esto fue en el año 2005. Estaban preparando la sonda que salió de la Tierra en enero de 2006. Y estas fueron los últimos cotejos que hicieron 2 o 3 meses antes del lanzamiento. Se llevó al espacio el 19 de enero de 2006 en Cabo Cañaveral, Florida. Y este fue el lanzamiento. Y estuvo viajando desde enero de 2006 hasta que llegó a Plutón en julio de 2015, exactamente por 9 años y medio. Plutón está bastante lejos. O sea que con la tecnología actual sería muy difícil que podamos llevar una sonda en solo 1 o 2 años. Plutón está bastante lejos. Es interesante porque en camino a Plutón la sonda se encontró con otros planetas. Por ejemplo, en febrero de 2007 se acercó a Júpiter, recibiendo de esto un impulso gravitatorio. Eso es lo que llaman la famosa técnica del gravity assist. Y con ese empujón gravitatorio fue que pudo completar el viaje en 9 años y medio. Si no, hubiera tardado, sabrá Dios si 15 o 20 años. En julio de 2015 tuvo un exitoso y fructífero encuentro con Plutón y con su luna Caronte. Y ya para enero de 2019, como la sonda no ha dejado de viajar, sobrevoló Plutón y siguió su camino y se sigue moviendo en las afueras del sistema solar. El 1 de enero de 2019, eso ya pronto, en menos de un año, va a visitar a KBO 2014 MU69. O sea que eso va a ser interesante. Este fue el despegue de New Horizons en enero de 2006. Observen que no fue llevada a la órbita en un transbordador, sino que fue llevado en un cohete dedicado y a mitad de camino, recordemos que salió al espacio en el 2006 y llegó a Plutón en el 2015, pues ya en el 2010 había pasado la órbita de Saturno y estaba próximo a pisar la órbita de Urano. Y bueno, nos están haciendo una pregunta y sería cómo se predice la composición de los planetas. Es interesante porque se tiene que tomar algunos datos como diámetro y como masa, y aquí están clarificando cómo se hace la predicción del contenido de los planetas, las capas de materia y agua. Buena pregunta. Ok, todos los diagramas que le he enseñado son estimaciones y son aproximaciones, no hay certeza. Todavía no tenemos una sonda que haya podido llegar a la superficie de estos planetas enanos y quizá taladrar. Y aún aquí en la Tierra, pues lo hemos hecho por varios kilómetros, pero no está al centro de la Tierra. Eso es muy difícil, eso es muy difícil. ¿Qué se hace? Bueno, lo que se hace es que se tratan de obtener estimados del diámetro. Se tratan de obtener estimados de la masa. La masa es un poco más fácil. Si el planeta tiene lunas, se observa el movimiento de sus lunas y por las leyes de Kepler se puede obtener pues, una cifra bastante exacta para la masa. El tamaño es un poco más difícil. Si es un planeta grande como Saturno, Júpiter, muestra un disco aparente al mirarse por telescopio. Y ese disco aparente se puede medir. Con Plutón es mucho más difícil.
es 1/10 de segundo de arco. Con mucho trabajo se pudo aproximar ese diámetro angular. Quiere decir que midiendo el diámetro y la masa, sabemos en física que con el diámetro y la masa podemos obtener la densidad. Al obtener una aproximación de la densidad, podemos tener una idea aproximada de cuáles son los materiales que predominan en estos mundos. Por ejemplo, un mundo como Júpiter o Saturno, que tiene una densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico, pues sabemos que ese mundo puede tener algún material sólido, puede tener algún material helado, pero va a ser mayormente material gaseoso. Densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico, como Júpiter y Saturno. Si es 2, como Neptuno y como Urano, pues sabemos que puede tener algún material sólido, puede tener bastante material helado y puede tener material gaseoso también. Si es 3 o 4 o 5 o 6, puede tener bastante material rocoso. Y a base de eso se hace una estimación muy aproximada de las capas. Repito, los gráficos que les he mostrado que muestran una serie de capas son muy especulativos. ¿Okay? Así que yo no me atrevería ni siquiera a decir que son predicciones. Esas son especulaciones de cómo pudiera ser el interior de estos puntos. Estamos en pañales en eso todavía. Bueno, aquí el New Horizons nos muestran una secuencia de cómo iba mejorando las fotografías que se obtenían según la sonda iba acercándose a este planeta. Junio 5 de 2015, junio 12 de 2015, junio 18 de 2015. Y podemos ver cómo en junio 18 de 2015 pues ya se empiezan a ver detalles en este planeta aproximadamente un mes antes de que se acercara. Y nos preguntan si estas sondas que lanzan nunca aterrizan. Algunas que envían a Marte aterrizan. Lo han intentado y lo han logrado con muchas dificultades también en Venus, en la Luna. Lo han intentado y lo han logrado con la luna Titán de Saturno, pero en las afueras del sistema solar todavía ninguna sonda ha aterrizado. Es muy difícil lograr que se pueda hacer un aterrizaje controlado aún en los astros que están cerca de la Tierra, no digamos los que están lejos. Es muy difícil hacer un aterrizaje controlado. Muy difícil. Por eso decimos que es un flyby, es una sonda de sobrevuelo. Bueno, seguimos. Y este es el rostro de Plutón. Esta fotografía es de julio 2015 y por primera vez en estas fotografías fue que pudimos ver realmente cómo es Plutón. Ese pequeño punto amarillo que captaban nuestros telescopios, y sí, el telescopio Hubble sigue transmitiendo imágenes, lleva 28 años en órbita y sigue funcionando también como siempre lo ha hecho. Y podemos ver algo interesante. Plutón tiene su corazoncito. Esta fue la característica que más ha llamado la atención de las personas que han podido disfrutar estas imágenes. Podemos ver que tiene áreas más claras, áreas más oscuras, pero miren, lo que más llama la atención de la superficie es lo siguiente. Y todo esto es producto de la misión New Horizons. Esta fue la primera vez que pudimos ver la cara de este planeta. Observamos que hay amplias zonas que están cubiertas de cráteres, y yo estoy señalando en la imagen pues algunas, pero también hay algunas zonas que están relativamente lisas, donde hay pocos o quizá ningún cráter. ¿A qué se debe esto? Bueno, los llamados geólogos planetarios, que son los científicos que estudian la superficie y el subsuelo y la posible estructura interna de estos mundos, pues nos dicen que una superficie con gran cantidad de cráteres, pues debería ser una superficie relativamente antigua, mientras que una superficie relativamente lisa debe ser una superficie joven. ¿Qué nos impresiona de las regiones de Plutón que tienen superficie lisa? ¿Qué nos impresiona y por qué? Bueno, Plutón es un mundo muy pequeño y los geólogos planetarios estiman o especulan o sospechan que los mundos que son relativamente pequeños deben tener poco calor interno, poca actividad interna, poca actividad de superficie y deben ser mundos menos activos. Por lo cual debería sospecharse que en aquellos mundos que son relativamente pequeños, la superficie debe ser relativamente antigua, como nuestra Luna, repleta de cráteres por casi todas partes. Sin embargo, eso no es lo que vemos en Plutón.
Vemos áreas de la superficie que han sido renovadas en tiempos relativamente recientes. ¿Qué quiere decir eso? Plutón tiene algún tipo de actividad en su superficie o en algunas capas internas que puedan quedar cerca de su superficie. Posiblemente parte de esa actividad pueda ser calor interno. De algún modo, Plutón en su interior y en capas también cercanas a la superficie debe ser mucho más activo de lo que se sospechaba. Y eso no se esperaba. No se esperaba. En este rostro vemos áreas lisas, no se esperaba. Se esperaba una superficie completamente repleta de cráteres. Esta es interesantísima. Miren de cerca. Aquí vemos montañas, vemos valles. Recordemos que esto es una superficie que es una mezcla de hielo y roca, mayormente hielo, pero puede haber roca también. El manto es casi todo H2O congelado, agua como la que tenemos en la Tierra, pero congelada. Y realmente el gran componente rocoso de Plutón, que pudiera ser como la mitad de su masa, está adentro, es el núcleo. Está rodeado de un manto de agua congelada y a su vez rodeado de una corteza, una superficie que es mayormente hielo, como esto que ustedes ven aquí. Y de nuevo, haber encontrado áreas lisas en la superficie fue una sorpresa. Se han levantado mapas con las imágenes que nos mandó el New Horizons, la misión Nuevos Horizontes, y podemos ver que aquí se hace homenaje a algunos de los personajes relacionados con la historia y la investigación del planeta Plutón. Tombaugh Regio, esto es en latín. Tombaugh fue el descubridor en el año 1930. Algunas de estas imágenes están en el libro Panorama de la Astronomía. La gran mayoría de estas imágenes, los créditos están abajo. Yo les recomiendo en el libro Panorama de la Astronomía y en el libro Un pedacito del universo, yo les doy una larga bibliografía que pueden consultar y tienen la página Planetary Photojournal, que hoy día se conoce solamente como Photojournal, del JPL, Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Y todas estas fotografías están disponibles. Algunas de ellas están en el libro Panorama de la Astronomía, que lo pueden descargar gratis. Y los créditos están abajo. Bueno, vemos aquí Lowell. ¿Por qué Lowell? Lowell fue el observatorio en Arizona, donde se descubrió Plutón en 1930. Venera, Viking, Pioneer, o sea que aquí se está haciendo un tributo a varias de las misiones que han explorado otros mundos. Bueno, esta es muy interesante. Esto no es un eclipse del Sol. Esto es una vista de la atmósfera del planeta Plutón. Y agradezco mucho los comentarios. Nos dicen que el libro tiene excelentes imágenes. Pues me causa mucha satisfacción eso, saber. Y bueno, aquí vemos una fotografía que tomó el New Horizons que muestra la atmósfera de nitrógeno. Este es más impresionante todavía. No solamente muestra la atmósfera, muestra parte de la superficie de esta imagen, porque en blanco y negro realmente las cámaras que contiene esta sonda son cámaras digitales monocromáticas y las fotografías de mejor resolución irónicamente se tienen no a colores sino en blanco y negro. De hecho, trabajar o producir una fotografía a colores como esta que tenemos acá o como esta que tenemos aquí requiere en la mayoría de los casos combinar varias imágenes monocromáticas tomadas con distintos filtros. Se puede lograr, pero da más trabajo, representa más dificultad. O sea que por eso muchas veces las fotografías de mejor resolución las vemos en blanco y negro como esta que vemos aquí. Y esta impresionante fotografía que muestra la atmósfera y muestra la superficie. Algo que les quiero mostrar. Esto es muy significativo en la atmósfera de Plutón. Podrá dar la impresión, mirando estas imágenes, que la atmósfera es relativamente simple, relativamente poco espesa. Sin embargo, vemos en este comparativo que la atmósfera de Plutón se extiende mucho más allá que la atmósfera de la Tierra. Y los dos planetas están puestos a escala en esta imagen. De hecho, vemos que la atmósfera de Plutón excede la de la Tierra. Lo que pasa es que aunque la excede, es una atmósfera de muy poca densidad. Bueno, me están preguntando cuánto se tarda en llegar la información de Plutón hasta la Tierra. Interesante. Estas sondas, como New Horizons,
se comunican con la Tierra mediante ondas de radio. Y estas ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Y en el caso de Plutón, una señal puede tardar como unas 2 o 3 horas viajando a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, que si se le envía una instrucción a esta sonda, puede tardar 2 o 3 horas en llegar. O si la sonda envía una fotografía, puede tardar 2 o 3 horas en llegar. Pero hay algo interesante. Los científicos de la misión New Horizons nos han advertido que se ha recibido tanta información, tantos datos, tantas imágenes, tantas mediciones de este planeta enano, que pueden tardar varios años en poder analizar y catalogar todos los datos. De hecho, todavía están analizando, y no se extrañen que surjan nuevos descubrimientos de esta misión. Todavía se están analizando esos datos. Quizá tardaron 2 o 3 horas en llegar y ya los tenían, pero puede tomar mucho tiempo. Bueno, les había mencionado que Plutón tiene áreas geológicamente jóvenes en la superficie. ¿Cómo se sabe esto? Pues bien sencillo. Se hicieron conteos de cráteres. Y recordemos, el corazón de Plutón es un área relativamente lisa. Dentro de ese corazón apenas se encuentran cráteres. Al realizar estos conteos, se pudo ver que las regiones que tienen cráteres datan casi de los comienzos del sistema solar, quizá como unos 4.500 millones de años atrás. Son zonas muy antiguas. Pero se puede ver que las regiones lisas son mucho más recientes. Pueden tener quizá unos 1.000 millones de años, algunos dicen 500 millones de años. Geológicamente, esas son épocas muy recientes. Para nosotros eso es muy antiguo, pero 500 millones de años en la geología planetaria no es nada. Y de nuevo, todo esto demuestra que Plutón tiene algún mecanismo interno que mantiene el planeta activo, que todavía no conocemos con certeza. El planeta es mucho más activo de lo que se sospechaba. Bueno, y esto no es una fotografía de Plutón, esto es una fotografía de la luna Caronte, que tiene aproximadamente la mitad del tamaño del planeta enano Plutón. Recordemos que en inglés esta luna se le llama Charon, ¿verdad? Y en español decimos Caronte, igual que para el planeta Plutón, según lo llamamos en español, en inglés decimos Pluto. Nos pregunta la temperatura. Este planeta enano está muy alejado del Sol, lo que se recibe es una milésima de la luz solar que llega a la Tierra. Llega luz y calor del Sol. Pero estamos hablando que son quizá como unos 40 o 50 Celsius sobre el cero absoluto. Estamos hablando quizá unos 220, 200 bajo cero, escala Celsius. Aproximadamente, no se tiene una temperatura exacta, pero no dista mucho del cero absoluto. ¿Okay? Son temperaturas bastante frías. ¿Qué significa eso? Las reacciones químicas que puedan ocurrir en esa atmósfera, en esa superficie, van a ser reacciones químicas bastante lentas. Aunque se sospecha, y les voy a mostrar lo que eso conlleva en esta imagen, se sospecha que Plutón puede tener, están preguntando por esta mancha, eso pueden ser compuestos orgánicos, es una de muchas explicaciones que se ha propuesto, pero hasta donde llega la última información que tengo no hay una explicación clara. Y en esta imagen vemos la estructura interior de Plutón, según se sospecha que pudiera ser siguiente a la misión New Horizons. ¿Qué ocurre? Aparentemente Plutón tiene alguna fuente de calor interno que todavía desconocemos completamente su causa. Pero, miren qué interesante, si hay calor interno en este mundo, pues bien, tenemos un núcleo de roca, tenemos un manto de agua congelada, hielo, pero ¿acaso no pudiera parte de esa agua, al recibir el calor interno, fundirse y convertirse en agua líquida como la conocemos en la Tierra? De hecho, sería un escenario parecido al que se está planteando para la luna Europa de Júpiter, y también sería un escenario muy parecido al que se ha planteado para la luna Enceladus, en Saturno. Y podemos ver que eso lo ilustra este diagrama. Si hubiera agua líquida, y cabe la posibilidad, como también se sospecha para la luna Europa en Júpiter,
cabe la posibilidad que esa agua líquida esté relativamente caliente. Y cabe también la posibilidad que esa agua esté salada o tenga algunos compuestos y minerales relativamente comunes disueltos en esa agua. Y cabe la posibilidad que pudiera haber alguna forma de vida. Pues todas estas cosas nos dejan pensando. No lo sabemos. Esto es una sospecha que los estudios realizados por el New Horizons nos han dejado. Es una sospecha. Y nos hacen una pregunta: ¿cómo se determina el eje de un planeta y cuál es el de Plutón? Pues mire, bien sencillo. Eso se ha podido hacer con facilidad desde la Tierra con todos los planetas. Usted observa un planeta como este. Yo no le puedo dar movimiento a este planeta, pero usted observaría la rotación y al ver la rotación usted examina cómo ocurre ese movimiento y usted puede trazar un eje. Y usted puede medir el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Por dar un ejemplo, yo estaba mirando el domingo por la noche a Júpiter por telescopio. Usé un telescopio de 80 milímetros y uno de 150 milímetros. Yo observaba la gran mancha roja en Júpiter y me di gusto observando el domingo por la noche. Y yo vi que la gran mancha roja se movió de un extremo casi al otro extremo de Júpiter en 3 horas que lo estuve observando. De un extremo casi al otro extremo. Pues vamos a decir, se movió como unos 120 grados de 360 grados que tiene el planeta. Y tardó de 3 a 4 horas. Vamos a decir como 3 horas y media. Pues 3 horas y media por 3 me da aproximadamente 10 horas y media. Ese es el periodo de rotación de Júpiter. Eso es muy fácil hacerlo cuando usted ve detalles en el planeta como usted ve aquí. Ahora, con Plutón, que antes del New Horizons, lo que se veía un punto, eso era bien difícil. Bien difícil. No había un eje de rotación muy definido. Y la rotación de Plutón no estaba completamente clara. Ahora que lo hemos visto con detalle, ahora sí está. Bueno, seguimos y ya vamos terminando. Miren, a la izquierda ven la mejor imagen que teníamos de Plutón antes del año 2015. Y ahora a la derecha vemos la mejor imagen que tenemos de Plutón a partir de la llegada de la sonda New Horizons el 14 de julio del 2015. Es interesante. Y miren, la importancia no solamente es poder ver el rostro de este planeta. Según la pregunta que han hecho, la importancia es que al verle la cara al planeta, podemos establecer un periodo de rotación y un eje, cosa que es muy difícil con una imagen como la que tenemos a la izquierda. Difícil sin imposible. Necesitamos ver detalles en la superficie para poder establecer un eje y un periodo de rotación. Necesitamos ver el rostro del planeta para ver si hay cráteres o no. Y eso nos da una idea de si el planeta es activo o si el planeta está relativamente muerto. Y son muchísimas las cosas que hemos aprendido con esta misión. De hecho, solamente hemos tocado algunos de los puntos salientes. Yo creo que de Plutón se pudiera dar un seminario de día completo. Bueno, y ya con las fotografías que hemos obtenido de qué está hecho el hielo en Plutón, nos preguntan H2O, el mismo hielo que hay en la Tierra. Hay también N2, que es nitrógeno molecular congelado, hay un poquito. Puede haber un poco también de monóxido de carbono, CO congelado, pero casi todo el hielo que hay en Plutón es H2O. Agua congelada, como la que hay en la Tierra. Agua congelada. Bueno, y esta imagen a mí me encanta. Yo si me hubieran dicho que solamente podía utilizar una diapositiva, usaría esta para toda la presentación. Esta es la mejor fotografía que se obtuvo de la misión New Horizons y el planeta enano Plutón está puesto a escala con la Luna y con la Tierra. Habíamos visto una parecida al principio, pero aquella parecida que habíamos visto pues tenía una imagen, concepto artístico que mostraba el aspecto especulativo de Plutón. Este muestra una fotografía real. De nuevo, miren qué pequeño es este mundo. El New Horizons se encontró que era un poquito más grande en diámetro de lo que se sospechaba. Se sospechaban como unas 2.300, como unos 2.300 kilómetros. Hoy día sabemos que tiene casi 2.400, que eso lo hace igual prácticamente al planeta enano Érides. De hecho, esta fotografía que ustedes ven, que es del JPL, el Laboratorio de Proporción a Chorro de la NASA, está también incluida en el libro Panorama de la Astronomía, que lo pueden descargar gratis en formato PDF, en armandocausade.org. Bueno, son las 8:40, con esta diapositiva, pues
completamos el material que yo tenía para ustedes. Quiero que tengamos un tiempo razonable para hacer preguntas, que traigan sus dudas, sus interrogantes. Y vamos a abrir la sesión de preguntas para todos los que quieran participar. De hecho, quería mencionar lo siguiente. Había dicho anteriormente, cuando surgió la pregunta de las imágenes, que el laboratorio de propulsión a chorro, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, tiene un sitio web establecido con todas estas imágenes, no solamente el planeta enano Plutón, es el repositorio, el receptáculo en Internet para todas las imágenes importantes producidas por estas sondas planetarias. Es la página que se conoce como Planetary Photojournal o sencillamente Photojournal. Y han llegado varias preguntas. Están preguntando hasta dónde estiman que llegará la sonda. La sonda está en muy buen estado. De hecho, ya el 1 de enero de 2019, pues la sonda tiene programado un encuentro con otro astro. Es un pequeño astro como de 30 kilómetros, un astro mayormente helado, parecido quizá a un cometa, que está en las afueras del sistema solar. E incluso, como la sonda está en muy buen estado y no se pronostica que ocurra nada negativo posterior a ese encuentro, se piensa que la sonda pues va a seguir viajando, alejándose cada vez más del Sol y de la Tierra, hasta quizá en unos 8 o 10 años más llegar a las fronteras del sistema solar. Así que esa nave, mientras se mantenga en buen estado, pues seguirá moviéndose. Recordemos que es infundada la idea, completamente infundada la idea de pensar que uno ve en una nave espacial y se va a encontrar asteroides o cometas donde quiera. Y esto es algo que nos lo ha metido a la mente algunas películas, pero no es la realidad. No es la realidad. Si las computadoras y los aparatos electrónicos de una sonda se mantienen en buen estado, una sonda puede estar moviéndose por 30 o 40 años sin problemas, como lo han hecho las sondas Pioneer y las sondas Voyager, que datan de principios de los 70. Bueno, habíamos hablado del eje de Plutón. Nos están preguntando si es inclinado o derecho. Bueno, dio mucho trabajo determinarlo, todavía no se ha podido fijar con precisión, pero aparentemente Plutón tiene un eje inclinado a 120 grados. ¿Qué significa? Inclinado a 120 grados significa, como excede los 90 grados y excede un ángulo recto, el polo norte de Plutón aparentemente estaría apuntando más hacia abajo que hacia arriba, lo cual significa que aparentemente su rotación es retrógrada. Aparentemente su rotación está también sincronizada con el periodo de la luna Caronte, que es de varios días, aparentemente. Y los 120 grados no se han podido medir con mucha exactitud. Todavía los datos que tenemos en Plutón no son suficientes para establecer un eje preciso y establecer una rotación precisa. Estamos llegando a eso, pero todavía ha dado mucho trabajo. Bastante. ¿Y qué más nos preguntan por aquí? Que las imágenes se ven hermosas, excelente. No tengo la menor duda que uno de los atractivos que tiene este tema es que las imágenes que adquieren estas sondas son imágenes muy interesantes, son imágenes hermosas y dejan mucho que pensar. Están preguntando también sobre el estatus de la misión a Marte. Bueno, ahora mismo, es una pregunta interesante, ahora mismo la mayoría de los esfuerzos de la NASA, más que enviar seres humanos a Marte, cuya posibilidad no se descarta, la mayoría de los esfuerzos de la NASA y de otras agencias espaciales, como la Agencia Espacial Europea, distintos proyectos de la Federación Rusa, etcétera, van dirigidos a poder aterrizar en el planeta, recoger algunos materiales, recoger una muestra del suelo y poderla devolver a la Tierra para su estudio y análisis. Eso se ha hecho con la Luna. En la Luna es más fácil porque es más cerca. En Marte es más difícil porque es lejos. Y como es tan difícil
difícil enviar seres humanos a Marte. De hecho, quizás la tecnología la tenemos, pero es muy costoso. Los recursos económicos son limitados. Es mucho más fácil y es mucho más económico enviar una sonda de recogido de muestras a Marte. Esa sonda iría, probablemente se tarda unos 6 o 7 meses, debería permanecer como un año en Marte y después se tarda quizá unos 6 o 7 meses en regresar. O sea que en 2 años y 2 meses, que es el periodo que ocupa Marte entre aproximación a la Tierra y luego una siguiente aproximación sucesiva, en 2 años y 2 meses podemos tener un retorno de muestras marcianas a la Tierra. Y realmente la mayoría de los esfuerzos van en esa dirección. Así que, aunque NASA nunca ha descartado que en un futuro más lejano pues se pueda hacer una misión que tenga tripulación por seres humanos. Dicen si hay hielo, si hay agua, la posibilidad de vida es alta. Posibilidad de vida sí. Y en efecto, si hay agua líquida, la posibilidad pues siempre va en aumento. De hecho, agua líquida ya se sospecha que no solamente se sabe que la hay en la Tierra, y ya desde hace unos 15 o 20 años sospechamos que la hay en la luna Europa de Júpiter, y desde hace como unos 5 o 10 años sospechamos que la hay en la luna Enceladus de Saturno, y en los últimos 2 o 3 años sospechamos que puede haber agua líquida en el interior. Para todos estos astros son capas internas, no es en la superficie. Y pudiera haber en el interior del planeta enanos Ceres. El New Horizons nos da una buena posibilidad que hay una capa de agua líquida en el interior de Plutón. Y puede haberla posiblemente en el interior de la luna Titán de Saturno y posiblemente en el interior de algunas otras grandes lunas de los planetas jovianos e incluso en algunos de los demás cuerpos transneptunianos que son candidatos a planetas enanos. O sea, dicho en palabras sencillas, dicho en palabras simples, ahora mismo hay no menos de 6 o 8 astros en el sistema solar donde es casi segura la posibilidad de una capa de agua líquida, caliente y posiblemente salada en el interior de estos mundos. No menos de 6 a 8 mundos que pudieran tener agua líquida en su interior. Y la posibilidad alta en esos mundos. Y quizá unos 20 o 30 mundos que todavía no se conocen bien, pero donde todavía la posibilidad pudiera existir. Y claro, si hay agua líquida, y en el caso de algunos de ellos, agua caliente y agua salada, definitivamente la posibilidad de vida pues siempre está ahí. Y nos preguntan, vamos a ver, ¿qué más nos preguntan? ¿Qué sería un telescopio razonable para un aficionado novato? La mejor recomendación sería un telescopio refractor largo de 80 a 100 milímetros de diámetro. Un refractor largo de 80 a 100 milímetros de diámetro. Estamos hablando de ciencia, o sea que conviene hablar en métrico. Y conviene también un telescopio reflector estilo Newton de 150 milímetros a 200 milímetros de diámetro. También un reflector estilo Newton de 150 a 200 milímetros. Y esos telescopios se consiguen por menos de $500. ¿Qué más nos preguntan? Por supuesto, para mirar a Plutón haría falta un telescopio muy grande. Y es difícil con un telescopio de aficionado. ¿Cuál es la sonda que está más lejos? Probablemente los Voyager. Probablemente los Voyager están viajando desde finales de la década del 70. Los Pioneer salieron a principios de la década del 70, pero los Pioneer no viajaban tan rápido como los Voyager. Y en eso los Voyager, los viajeros, han podido exceder el alcance de las sondas Pioneer. Aproximadamente deben haber alcanzado unas 120 a 130 unidades astronómicas. Es una unidad simple. La unidad astronómica es la distancia media de la Tierra al Sol, con valor de 150 millones de kilómetros. O sea que decir que los Voyager han llegado a 120 a 130 unidades astronómicas, es decir, que están unas 120 o 130 veces más retirados de nosotros que el Sol. Plutón solamente está como unas 33 unidades astronómicas. 4 veces más lejos del Sol y de la Tierra han podido llegar estas sondas. Ok, vamos a ver. ¿Por qué es tan importante para NASA estudiar los planetas tan lejos de la Tierra? Por el agua. Por el agua. En el caso del planeta Marte, NASA tiene el lema de Follow the Water, pero con estos hallazgos de agua líquida en el interior de estos mundos que están tan lejos de la Tierra,
Si se sospecha agua líquida, hay posibilidad de vida. Y lo interesante es que se han encontrado mundos con agua líquida en su interior, aún en estas regiones externas del sistema solar. Si hay agua líquida en el interior de Plutón, lo cual es una posibilidad muy razonable, y más aún, esa agua puede ser caliente y salada, pudiera haber vida. O sea que esta sonda New Horizons ha demostrado que Plutón es un mundo mucho más interesante de lo que sospechábamos. Y siguen las preguntas. La diferencia entre los planetas terrestres y jovianos, sencillo. Los planetas terrestres son planetas relativamente densos, con densidad entre 3 a 5 gramos por centímetro cúbico, y son planetas mayormente compuestos de material rocoso. Pueden tener gas, la Tierra tiene gas, pero no mucho. La Tierra tiene material helado, volátil, pero no mucho. La Tierra tiene más roca, lo mismo para Mercurio, para Venus y para Marte. Los planetas jovianos, de otra parte, son planetas que tienen mucho material volátil, mayormente material helado o material gaseoso, poco material rocoso. Y la densidad generalmente puede ser 0.5, 1, 1.5 hasta 2, si acaso. Centímetros sobre gramos sobre centímetro cúbico. Por supuesto, los planetas terrestres se encuentran más cerca del Sol en nuestro sistema solar. Los planetas jovianos se encuentran a mayor distancia. Y siguen las preguntas. ¿Qué conozco de los proyectos de exploración espacial en México? Reconozco que no tengo esa información a mano. Me disculpo, ¿verdad? No tengo ese dato a mano. ¿Podría tener tormentas o presentar cambios climatológicos? Esa es una pregunta interesante. Aunque es una atmósfera muy amplia en tamaño, parece una atmósfera muy enrarecida, muy difusa. Esa atmósfera apenas tiene milésimas, comparando con la presión atmosférica de la Tierra. O sea que el New Horizons no detectó ningún disturbio climatológico. No lo detectó, no quiere decir que no lo haya, pero de los datos que han llegado de la sonda y que se hayan podido analizar en estos casi 3 años que han transcurrido, pues no parece haber ninguna actividad climatológica intensa. Y nos preguntan también el lado oscuro. Nuestra luna no tiene lado oscuro, nuestra luna tiene lado oculto, ¿verdad? Del planeta Nibiru no tengo conocimiento, me disculpo, no tengo ese dato disponible a la mano. Y la Tierra tiene como su único satélite natural la Luna. Y la Luna no tiene lado oscuro, la Luna tiene el lado oculto que no podemos ver nosotros porque la rotación de la Luna es sincronizada con su traslación en torno a la Tierra. Son 27 días y 1/3, lo cual ocasiona que siempre vemos la misma cara de la Luna, pero no significa que hay un lado que nunca recibe luz solar. De hecho, en luna nueva, la cara que nosotros vemos en la Luna siempre está oscurecida, en luna nueva, y la cara oculta, que no vemos, está iluminada. O sea que la Luna no tiene lado oscuro, tiene un lado oculto. ¿Qué consecuencias, y esta es otra pregunta que nos hacen, qué consecuencias habría para el cuerpo del ser humano viajar a Marte? Bueno, muchas. Una persona que esté meses o años en una nave espacial y en un ambiente de microgravedad va a tener pérdida de masa muscular, va a tener pérdida de masa ósea, ocurren cambios en la sangre, ocurren cambios en el balance, la acumulación de líquidos, empiezan a subir a la parte superior del cuerpo, puede haber consecuencias psicológicas, impactos psicológicos, o sea que hay muchos efectos observados. Y esta es una de las dificultades que puede presentar un proyecto de ese tipo. Nos preguntan también si el agua congelada se puede derretir por su fuente de calor. Pueden existir mares internos, capas líquidas de agua en el interior de Plutón, sí, debido al calor interno que tiene ese planeta enano. No parece ni se desprende de los datos de New Horizons que haya cuerpos de agua expuestos. Sería difícil porque es muy frío. Si lo hubiera, y no se descarta que en el pasado del interior haya podido surgir algunos manantiales de agua líquida a la superficie de Plutón, eso se va a congelar inmediatamente, es muy frío. Pero en el interior y protegido con el calor interno puede haber capas donde existan esos mares internos, definitivamente. Eso es una probabilidad muy razonable. Temperatura del planeta cerca del cero absoluto, quizá unos 200, 220 Celsius bajo cero aproximadamente, y los estimados varían.
Nos dicen que se abre una posibilidad de que el New Horizons descubre el planeta Nibiru. Verdaderamente no sé, porque en todos los datos que han salido sobre el New Horizons hasta el momento, y he leído bastante sobre esta sonda, no he visto mencionado el planeta Nibiru, o sea que no tengo ese dato a la mano. Nos dicen también que está la evaluación disponible y por favor tome la evaluación. Y le hago una pregunta al moderador. Carlos, nos quedan 5 minutos. ¿Debemos ir cerrando la actividad o podemos tomar 1 o 2 preguntas en 1 o 2 minutos adicionales? Sí, podemos tomar 2 o 3 preguntas adicionales y ya cuando falte 1 minuto, pues procedemos a despedirnos. Excelente, pues vamos a hacerlo. Nos dicen si se han podido retratar planetas de otros sistemas planetarios. Sí, con dificultad, con mucha dificultad, se ha podido lograr imágenes de los llamados exoplanetas o planetas extrasolares, que son los mundos que circulan a otros soles. Los planetas que pertenecen a otros sistemas planetarios. Y en ninguno de ellos hemos visto el rostro de estos planetas. Bueno, vamos a pensar que si en nuestro mismo sistema solar da trabajo ver el rostro de Plutón, mucho más trabajo pues va a dar verle la cara a planetas que están circulando en otros soles, y se han logrado algunas fotografías en que parecen como pequeños puntos. Ha sido bien difícil, pero se ha logrado. De hecho, la mayor parte de las detecciones que se han hecho, que va como por 3.600, 3.800 planetas extrasolares, casi todas son detecciones indirectas. Y fotografías son pocas las que se tienen. Y de esas pocas fotografías, prácticamente todas son pequeños puntos. Nos dicen también cuándo habrá actividad de observación en Ponce. Yo puedo sugerir la mejor contestación para esa pregunta. La Sociedad de Astronomía de Puerto Rico desarrolla actividades en la región sur, por lo menos 3 o 4 veces al año, por lo menos. Usualmente Santa Isabel, Juana Díaz, algunas veces en Ponce, y la mejor manera es visitar en Facebook Sociedad de Astronomía de Puerto Rico Inc., facebook.com /SAPRINC, Sociedad de Astronomía de Puerto Rico en Facebook, la del emblema redondo, y el Facebook de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico da el cuándo y el dónde de nuestras actividades. Es la mejor manera de saber dónde en Puerto Rico y cuándo en el calendario se van a estar realizando estos eventos, y sí, se desarrollan en la región sur. Nos preguntan, y yo creo que todavía nos queda 1 o 2 minutos, si fuera de nuestra galaxia, ¿cuántos planetas existirán? Interesante, ya se hace difícil detectar o estudiar exoplanetas fuera de nuestra galaxia, se presume que debe de haberlos, y en galaxias externas pues se estima el número de estrellas, digamos en 10 a la 9, 10 a la 10, 10 a la 11 estrellas en galaxias externas. Eso sería 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones de estrellas en promedio para galaxias externas. Podríamos pensar que el número de planetas es comparable. Quizás cada galaxia externa que vemos en el cielo pudiera tener 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones de planetas en cada galaxia externa. Y estamos suponiendo, porque no hemos visto ninguno de esos exoplanetas en galaxias externas, pero es muy razonable pensar que si existen en nuestra galaxia, deben existirlos en otras galaxias. En total, ¿cuántos planetas existentes hay? Pues en nuestra galaxia el número de planetas se estima parecido al número de estrellas, en el orden de 10 a la 11. Y el orden de 10 a la 11 puede ser quizá pues 100.000, 200.000, 400.000 millones. Y bueno, vamos terminando ya. Se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico ac@armandocausate.org, 787-531-6914, y verdaderamente ha sido un placer. Me encantaría pues volverlos a tener como audiencia.